pues lo que se observa. Muy buenos días, este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y vamos a platicar de temas pues muy interesantes porque pues lo que se observa parece indicar que pues habrá algunos cambios que vamos a observar en el país, ¿no? Y usted se preguntará, ¿pero qué cambios, no? Bueno, siempre cambian las cosas, dirá, entonces eso no es ninguna novedad. No, pero aquí es donde viene lo interesante, precisar cuál será el sentido de estos cambios. Es decir, qué es lo que parece que va a modificarse y en qué lo podemos sustentar para poder seguir observándolo. Esto es muy importante porque se viene, como usted sabe, se vienen las elecciones del 2018 y en Oaxaca vamos a vivir esta experiencia en un contexto, pues, yo diría que muy complicado después de los sismos. Entonces, no podemos estar solo a la expectativa. Tenemos que actuar como ciudadanía para que estas tendencias pues contribuyan eh, a una mejora de la situación de la población, ¿no? Eh, entonces es importante saber si es necesaria la participación de la ciudadanía, que tenemos que observar con mucha claridad para ver dónde es necesaria nuestra participación, pues para apoyar al gobierno, para criticar al gobierno, para obligar al gobierno, porque finalmente el gobierno es la forma que asume pues la representación popular. O sea, no son ahí seres de otro planeta que bajaron y a los que hay que hablarle de cierta manera o pedirles favores. No son representantes designados por nosotros. En un complejo de relaciones esto se pierde de vista. Pero bueno, ya le decía, necesitamos observar cuáles son estas tendencias para ponerles atención y ver en dónde es donde se requiere la participación de los ciudadanos con firmeza, dentro de la ley, pero con firmeza. Ahora mire, estas tendencias, pues a veces las vemos con bastante claridad, son muy, digamos que obvias. Bueno, le quiero poner el ejemplo de, ¿se acuerda usted de los gasolinazos? Bueno, nadie puede olvidarse de los gasolinazos, ¿no? De pronto, ¡pum!, suben los precios de las gasolinas y la gente protestó. Digo, eso es esa tendencia del incremento de los precios de ciertos servicios que son la electricidad, el gas, la propia gasolina y el impacto que tiene en las cosas que consume la población. Bueno, esa tendencia pues no la va a usted observar como un río, pero cuando algo le afecta, se da uno cuenta de que hay otras cosas que también forman parte de eso y constituyen, digamos que esa tendencia. ¿Cómo se le denomina esa tendencia? Pues póngale usted el nombre que quiera, pero la mayoría dice, bueno, es que hay una tendencia a que los precios de los servicios públicos se incrementen. Bueno, ya no hablemos de los privados, ¿no? En las empresas privadas, eh, como los bancos, por ejemplo, pues suben los precios de lo que quieren y ahí difícilmente se observa una protesta ciudadana con relación a
funcionan los bancos, ¿no? Cómo tratan a sus clientes, los tratan poco menos que como criminales. Y así hay otras cosas que van, digamos que, definiendo esa tendencia que denominamos, pues, el incremento del costo de estos servicios, ¿no? Pero obviamente esto tiene que ver con otras cosas que ya no es tan fácil ver en nuestra situación de ciudadanos. Bueno, estas tendencias a veces son tan generales que uno no logra apreciarlas con suficiente nitidez. Entonces, esto es algo que platicábamos antes de entrar a cuadro, y decíamos, bueno, es que hay muchas cosas de qué hablar, que comentar, y hay que tener un poco de paciencia para no que las prisas no nos hagan abortar la idea de algo completo, ¿no? Para que usted pueda ver bien estas tendencias, que son varias y que no son, repito, no son tan fáciles de observar como otras cosas, que también constituyen parte de alguna tendencia. Voy a tratar de, en este bloque de los primeros, en este primer bloque del programa, voy a tratar de comentarle algunos aspectos de esto que marcan la tendencia en términos generales. Y después, en el segundo bloque, le voy a platicar de cómo se observaría esto en Oaxaca, ¿no? Y ver en esto cómo se relaciona con las tendencias generales en el país, ¿no? Para que lo que usted observa en los hechos cotidianos de Oaxaca, pues tengan un sentido más complejo, más completo, por lo tanto, y pueda usted darle un peso. ¿Qué tan importante es esto con relación a esto otro? ¿Y dónde deberíamos los ciudadanos de estar atentos y actuar? Mire, por ejemplo, a escala nacional, que es toda la República Mexicana, el gobierno, etcétera, la economía, pues nuestro país es parte de un concierto de naciones, usted lo sabe, a nivel mundial. Y tenemos una región en donde estamos ubicados, México hacia el sur, digamos, está Centroamérica, y después Sudamérica, hacia el norte, ya sabe usted, Estados Unidos, Canadá. Y estos países, con México y con otros del mundo, mantienen relaciones económicas. Esto es muy importante porque, en primer lugar, estas relaciones económicas en el mundo se han modificado de manera más acelerada, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. La economía del mundo, la forma en cómo operan las empresas que producen los bienes y los servicios, se ha modificado. Antes, por ejemplo, las empresas estaban ubicadas en sus países de origen, y cuando necesitaban algún tipo de servicio, de materia prima para producir lo que producían en sus países, pues le compraban a otros países lo que vendían para poder fabricar o hacer o dar el servicio o el bien que ellos estaban haciendo. Por ejemplo, el caso de la empresa constructora de vehículos, de carros, Ford. La Ford Motor Company, pues era una empresa norteamericana, sigue siendo una empresa norteamericana, y su matriz estaba ubicada, pues obviamente en Estados Unidos, ¿no? Y si necesitaba, pues, hierro, si necesitaba otro tipo de material para construir los coches, pues los compraba de otros países y fabricaban los coches en Estados Unidos. Bien, bueno, pues eso de que las empresas estaban ubicadas en sus países, todas enteras, y producían cosas netamente mexicanas, netamente estadounidenses, netamente japonesas, netamente en el sentido de que todo se hacía ahí, ¿no? Aunque algunos materias primas, se compraban de otros países. Bien, pues eso fue cambiando después de la Segunda Guerra Mundial.
eh, porque después las empresas empezaron a como a desgajar y empezaron a ubicarse una parte de esa empresa en un país, otra parte de esa empresa en otro país, ¿no? Y así. Por ejemplo, muchas empresas automotrices fabrican sus partes en un lado y arman sus coches en otro lado. México, por ejemplo, tiene varias empresas donde arma los vehículos, pero no necesariamente fabrican las piezas ahí, ¿no? Las piezas se fabrican en otro lado y dentro de la empresa misma compra esas piezas y las integra, las arma en otro lugar. Entonces están repartidos en el mundo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque eso abarata la compra de los insumos básicos, es decir, la materia prima. O sea, en lugar de comprar la materia prima y procesarla por ejemplo, en Estados Unidos, traerla de África para Estados Unidos pues, cuesta, ¿no? En cambio, si se instala la unidad en África, pues ahí mismo sacan la materia prima, ahí la procesa y ahí arman las piezas que se requieren para la empresa que sea, ¿no? Y ya armada la pieza, se envía por algún medio a la planta matriz en donde se van a armar los bienes, ¿no? Por ejemplo, los carros. Pues puede ser que en lugar de que esté la armadora en Estados Unidos, porque de África a Estados Unidos está lejos, pues la pongan en un lugar más o menos cercano de donde se están produciendo estas piezas, que ya no son estrictamente materias primas. Por ejemplo, pueden poner una armadora en Portugal, ¿no? Y pues está más cerca. Entonces van abaratando costos, pero hay otra cosa importantísima, impuestos. También reducen impuestos y los países se dieron cuenta de esto y empezaron a ofrecer incentivos, le llaman ellos, diciendo, aquí te voy a cobrar menos impuestos, aquí te voy a poner una planta para que ya vengas y te instales y no necesitas invertir mucho, pero vente para acá porque si abres una fábrica acá, pues entonces yo tengo trabajo, tengo empleos, ¿no? Entonces, bueno, pero el fenómeno que está atrás del desgajamiento de estas empresas se conoce como mundialización, ¿no? de las empresas. No confundir con globalización. La globalización es un efecto del desarrollo tecnológico. Es decir, que nos conecta a todos, ¿no? Y permite hacer, por ejemplo, operaciones bancarias, en el caso de la economía, de Estados Unidos a Japón, en cosa de minutos, o de Japón a México, vía internet, todo esto. Esa es la mundialización, es la red que nos comunica, la globalización. La mundialización La mundialización es el proceso en el que estas empresas, refiriéndose específicamente a las empresas, se desgajan para hacerse más eficientes, ¿no? Y aparte tenemos que distinguir la internacionalización del capital, por ejemplo, que eso ha sido ya una vieja historia desde el siglo XVII, sobre todo el XIX, del B, y continúa hasta ahora. La internacionalización del capital, esa es otra cosa. Es decir, es la capacidad que ahora tiene el capital de hacer transacciones más allá de un ámbito geográfico limitado, cercano, adyacente. Pueden irse a darle la vuelta al mundo, pues, ¿no? Entonces son fenómenos diferentes que es conveniente identificar. Bueno, pues este asunto de la mundialización se dio parte como efecto y parte como causa de las nuevas políticas que empezaron a instrumentar algunos gobiernos y que después se conoció con el nombre de las políticas neoliberales. Bueno, hasta aquí voy a dejar este asunto para ubicar un tema mexicano que es la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN o TLC, ¿no? Como lo conocen algunos. Y usted sabe que el presidente Trump ha estado en una posición aparentemente extraña, diciendo que ya no quiere el TLC porque es injusto para Estados Unidos, que se han aprovechado de Estados Unidos, y que no quiere el TLC, que él prefiere hacer acuerdos bilaterales, ¿no?
Primero, eso tiene que ver con la formación del propio señor Trump. Él es un comerciante, no es un hombre de Estado, es un comerciante. Entonces a él le gusta comerciar así, pues, con su cliente, con su marchante, y quiere manejar las relaciones económicas de Estado a Estado como si fueran así, mercachifles, ¿no? Acomoda la manzanita y que no sé qué, y vamos a regatearle, y no, que nada más traigo esto, y no, que no sé qué. O sea, así no es. Algo hay de eso, porque finalmente pues es compraventa, pero no es así como se manejan las cosas en las relaciones internacionales. Bueno, pero no se vaya porque vamos a redondear estos temas antes de entrar al tema central. Uno nada más, porque si no, no daría tiempo. Gracias. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos. Me encuentro con Ale. Hola Jenny. El día de hoy aquí en Casa Las Máscaras les vamos a presentar un producto muy bonito que se llaman muchitas oaxaqueñas. ¿Por qué muchitas oaxaqueñas? Aquí en Oaxaca a las niñas pequeñas se les dice así, muchitas. Entonces nosotros, por eso nuestra marca registrada es así. El traje que ven aquí es de la Sierra Norte, pero sí o no están hermosas. Pongan mucha atención porque en esta muñeca hay dos trajes. Aquí está otro. Este es el de la costa. Ale, ¿nos puedes presentar los otros trajes, por favor? Claro que sí. Miren, esta hermosura es de la Sierra Sur, pero si la volteamos, tenemos a la muchita de Valles Centrales. Y como podrán ver, aquí en esta muchita les voy a presentar la región de la Mixteca. Y si le doy vuelta, aparece la muchita del Istmo. Estas muchitas las pueden adquirir en Casa Las Máscaras. En pantalla aparecerán los números de teléfono. Y bueno, también nos pueden contactar en las redes sociales y en los números que aparecen en la pantalla. Son muchitas artesanales, son de trapo, como pueden darse cuenta, así que ya saben, este es un regalo único. Llámenos. El costo es de 800 pesos y como pueden ver, no es las únicas muchitas que tenemos. Tenemos otras muchitas oaxaqueñas que es la Sierra Norte, la Sierra Sur, Papaloapan y la costa de la Mixteca. Claro que sí, como pueden ver, aquí hay de varios colores sus faldas. Por ejemplo, aquí les estoy presentando una roja, pero también tenemos verdes, tenemos azules. Entonces, así que vengan en el Maps, nos pueden encontrar como Casa Las Máscaras. Y aquí... Gracias por ir con nosotros. Disculpe si voy muy rápido, pero es que hay tantas cosas. Le decía, ¿cómo explicar esta actitud del señor Trump?
que lo hace todavía más complejo el fenómeno de la violencia para el caso de las mujeres. Y esta violencia está creciendo en el país. Entonces ya llevamos el tema de estos cambios en el contexto internacional de la economía hacia una negación del mercado para hacer los tratados comerciales instrumentos de la política comercial de Estados Unidos. La pobreza que esto acarrea, la presión política que se deriva de ello, el asunto de la violencia y particularmente de la violencia en contra de las mujeres, y por último el tema que nos pegó recientemente, el de los sismos. Los sismos, aparte de provocar desgracias, ¿no? Operan también como lo que yo llamo un analizador colectivo, es decir, es algo que pone en evidencia muchas cosas, ¿no? Y una de estas evidencias o cosas que ponen en evidencia pues son las ineficiencias del gobierno, el malestar social acumulado, ¿no? Y la tensión que se da entre el proceso de reconstrucción y las próximas elecciones políticas. Entonces, bueno, todo esto requiere de cada punto para observar estas tendencias que son de orden económico, político y que tienen que ver también con la violencia. Son tendencias que en su contenido específico hay que analizar con más detalle, pero esas tres tendrían que estar en su punto de mira muy presentes, este cambio y el comportamiento de los empresarios frente a las reacciones que tenga el gobierno mexicano ante las presiones del señor Trump, en el caso del TLC, las repercusiones políticas que van a tener en el campo de los empresarios, cuál va a ser la reacción de los empresarios, van a empezar a presionar al gobierno federal por esta actitud entreguista para ellos, ¿no? Bueno, y para todos. Se va a fortalecer el apoyo hacia ciertas fuerzas, ¿no? ¿Cuál de ellas, no? Y estas fuerzas, ¿cómo se van configurando? El PRI está claramente por mantener las reformas y negociar con Estados Unidos a como de lugar para mantener la estabilidad. El Frente Ciudadano, que aparece como una opción para debilitar a Morena, después resultó que se estaba convirtiendo en una opción para debilitar al PRI, y de ahí viene todo ahora el debate de si lo van a dejar que nazca o no, ¿no? Y finalmente, desde luego, Morena, ¿no? Que pues Andrés Manuel ahora ya no habla tanto, se ha quedado callado porque seguramente está observando las cosas desde la barrera. Y finalmente, como le dije, el asunto de la violencia. Bueno, todo esto, ¿cómo se expresa en Oaxaca bajo las condiciones de Oaxaca? Pero no se vaya porque... Hola a todos, nos encontramos aquí en Casa Las Máscaras y está con nosotros nuestro amigo Carlos, quien nos va a hablar de este extraordinario producto que es de Druida Shaman. Muchas gracias, Andrés. Así es, el día de hoy traemos estos inciensos que están elaborados a base de plantas aromáticas y lo que hacen que este producto sea 100% natural. Como nos dices que es 100% natural, esto quiere decir que no es tóxico. Así es, Andrés. Este producto se ha utilizado en los valles, en la sierra, en cualquier otro lado y además es muy recomendable para aquellos que practican la meditación o para las personas que a lo mejor están en su casa, están haciendo pues su quehacer, necesitan sentirse en armonía. Es totalmente recomendable. Ayudamos al medio ambiente a no contaminar, ¿no? También. A diferencia de otros inciensos que pues a veces son elaborados con estas llantas, ¿no? De los automóviles, a veces las derriten, y esto para impregnar en esta varita que pues se hacen de los otros tipos de inciensos, esto hace que sean tóxicos. Entonces, a diferencia de este producto que traemos en esta ocasión, pues son, como te digo, elaborados a base de plantas naturales y además un ingrediente especial que es el copal, ¿no? Qué bueno que pues
se haga en un producto que sea natural y nosotros pues así contribuimos para no contaminar el ambiente. Y pues Carlos, dinos, ¿tenemos alguna promoción para este producto? Sí, mira, el costo real de los inciensos es de 50 pesos, pero a las personas que nos están viendo y que se comuniquen con nosotros, ¿no? A través de los teléfonos, la dirección que va a estar apareciendo ahorita en su pantalla, pues les vamos a dar la promoción de que en la compra de un paquetito como el que tienes, ¿no? Les vamos a dar otro a mitad de precio. O sea que son dos productos, pues a mitad de precio el segundo, claro. Así es, sí, así es, ¿no? Entonces, pues solo es cuestión de que se comuniquen. Pues así es, amigos, entonces háganlo ya en estos momentos, los números de información está apareciendo en la pantalla, pues llamen ya. Sí, además pueden buscarnos a través de las redes sociales, ¿no? En el Facebook, que estamos como Casa Las Máscaras. También estamos aquí en la comunidad de Trinidad de Viguera, no estamos muy retirados acá de la capital de Oaxaca. Entonces, pues, ¿qué esperan, no? Ya que se comuniquen. Así es, amigos, llamen y pues armonicen su espacio, su ambiente y pues también denle armonía a su vida. Ahora vamos a hablar de las tendencias que observamos en Oaxaca. En Oaxaca vamos a poner 3 apartados para ver las tendencias. El primer apartado tiene que ver con un rótulo que yo llamo debilidad institucional, y la suma es de la debilidad institucional sumado a la incapacidad gubernamental. Son 2 cosas diferentes, ¿eh? Puede haber, por ejemplo, muy buen equipo de gobierno, pero hay una debilidad institucional, es decir, las instituciones mismas no están funcionando por alguna razón, ¿no? Y aunque el gobierno, el gobernante, el funcionario público quiera sacar adelante esto, no puede, ¿no? Porque hay una debilidad institucional, faltan reformas normativas, faltan recursos para fortalecimiento de las instituciones, puede faltar muchas cosas, ¿no? Pero cuando yo hablo de, además, una incapacidad del equipo de gobierno, me refiero a que en su mayoría el gobierno en Oaxaca, los funcionarios públicos no conocen Oaxaca y no tienen el perfil para afrontar la problemática de la entidad. No saben, no conocen la historia del Estado, las asesorías que puede brindar, por ejemplo, el exgobernador José Murat, pues no es lo mismo, a riesgo de que él tome las riendas de manera directa, pero entonces ya no sería el gobernador Alejandro Murat, sino su papá, el que estaría dando las instrucciones, y eso es una aberración en las instituciones democráticas. Como asesor está bien, pero ya asumir el mando de manera directa sería una verdadera aberración en las instituciones republicanas. Yo he dicho que qué bueno que un gobernador cuente con un asesor de ese tamaño, con esa experiencia, pero sustituir ya al actual gobernador constitucional para operar al margen de la Constitución, eso está complicado. Bueno, eso es lo que decía. El primer título, digamos, de estas tendencias sería esto que llamo yo debilidad institucional y la incapacidad del equipo de gobierno, ¿no? ¿Cómo se muestra en este apartado, ¿no? ¿Cómo se muestran esas cosas en concreto? Bueno, pues mire, se observa pues una ascendente presión de grupos de interés, lo que incluye algunos grupos clientelares, ¿no? Por ejemplo, el caso de los triquis, ¿no? Que ya están operando, ya están empezando a moverse, porque están exigiendo el esclarecimiento del asesinato de su líder, ¿no? Que fue ultimado, pues si no recuerdo mal, hace 2 años y medio por ahí, ¿no? Otro ejemplo sería
el asunto de los transportistas, ¿no? Donde también hay presión de grupos de interés económico, que son los grupos clientelares de estos taxistas, por ejemplo, mototaxistas, y una evidente incapacidad para el manejo de este tema, ¿no? El asunto de la atención a la emergencia de los sismos y la fase de reconstrucción que ya empezó, en donde también ha habido muchas quejas de producto de la ineficiencia del equipo de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que esta debilidad institucional se agrava con la incapacidad del grupo que actualmente nos gobierna, ¿no? Y que el tema se está perfilando en pues estos dos ejes, ¿no? O tres ejes, que el primero tendría que ver con la presión de los grupos de interés, en donde hay dos tipos, ¿no? De grupos de interés. Uno son los grupos clientelares, ¿no? Que buscan incrementar su clientela, y son otros grupos que tienen interés económico o político, ¿no? Es decir, quieren espacios de poder o quieren negocios, ¿no? Y están presionando para que esto suceda de acuerdo a sus intereses. Esa es una vía. La otra es el de los afectados de los sismos, ¿no? Que está empezando a articular a actores en función de que no se resuelven bien las cosas de la atención de los sismos. Y en tercero, que tiene que ver con lo que voy a platicar después, el tercero es este resurgimiento o replanteamiento de la sección 22, ¿no? Que la sección 22 reúne muchas de las características de lo demás. Es como un grupo clientelar, es como un grupo de interés, pero también es un derivado de una relación que se da con el gobierno federal, el gobierno del Estado y el gobierno federal. La otra etiqueta, digamos, que tiene que ver con estas tendencias de Oaxaca, tiene que ver precisamente con la relación entre el Estado de Oaxaca y el gobierno federal, ¿no? Y mencioné hace rato de cómo digamos, en el apartado anterior aparece la sección 22 como un elemento importante de esta tendencia. Y esta reactivación de la protesta de la sección 22 pues tiene que ver con la reforma educativa. Y la reforma educativa es parte del conjunto de las reformas estructurales. Y en particular la reforma educativa se planteó en términos de una recentralización de la política educativa nacional. Y esta recentralización produce efectos pues, diversos, ¿no? Uno de ellos es esta cerrazón por parte del gobierno federal de negociar con la sección 22 y una postura comprometida del gobierno del Estado que tiene que aceptar las políticas del gobierno federal, pero también está preocupado el gobierno del Estado porque no puede negociar con la sección 22. Y la sección 22 se mueve en esas tensiones dentro del gobierno del Estado y del gobierno federal. El otro tema tiene que ver con el presupuesto federal. Mire, en el proyecto de presupuesto, federal 2018, a Oaxaca se le disminuía en términos reales un poco más del 5% de las transferencias federales, ¿no? Y usted sabe que las transferencias federales se componen de las participaciones y las aportaciones, ¿no? Bueno, cuando hace usted la suma de lo que transfiere el gobierno federal en materia de participaciones y de aportaciones, lo que ve usted es que las aportaciones disminuyen, ¿no? Y tienden a incrementarse las participaciones. Es decir, cuando se hace ya la suma, en términos reales, hay una disminución del presupuesto transferible al gobierno del Estado de Oaxaca, y además transferible de manera sin etiquetarlo. Esto es ya de entrada pues sospechoso, llama a la reflexión, porque el presupuesto 2018 no etiquetado,
¿Qué significa? Bueno, nadie va a dejar de pensar en las elecciones, ¿no? Pero el problema es que al no etiquetarlo, no etiquetarlo afecta en el contexto de los sismos para la reconstrucción. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo nos va a pegar este asunto de una reducción presupuestal en términos reales, pero al mismo tiempo una carta blanca, digámoslo así, para el gobierno del Estado en cuanto al destino de esos recursos, de esos fondos, ¿no? El gobierno federal incrementó en 43,000 millones de pesos el presupuesto de 2008 y dejó pues prácticamente igual el presupuesto de ese año. ¿Esto qué significa en términos presupuestales? Que Oaxaca va a recibir apoyo para la reconstrucción, ya veremos de qué manera eficiente o no, pero va a quedar igual. Es decir, no va a recibir más. Bueno, de hecho va a recibir menos. Esto es contradictorio y esto anuncia presiones fuertes para la población primero y para el gobierno después en el estado de Oaxaca. Entonces, bueno, hay que recordar que este tema del presupuesto y del incremento de los precios, ¿no?, se va a juntar con un tema todavía más importante, bueno, si es que se puede medir así, que tiene que ver con la política económica y las prioridades. ¿Qué prioridades de inversión federal hay en Oaxaca? Muy pocas. La zona económica especial, bueno, pues lo de la refinería, parece que es lo único, ¿no? En un polígono que es pues chiquito, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más? Pues parece que nada más. Pues entonces necesitamos infraestructura para que llegue la inversión y la inversión para que genere empleos, no nada más inversión por inversión, sino para que genere empleos. Entonces urge revisar el Plan Estatal de Desarrollo para priorizar las acciones económicas de orden regional y subregional con miras a eso, atraer inversión, generar infraestructura, generar empleo, pues en el marco de lo único que tenemos hasta ahorita, que es el capitalismo en el contexto en el que lo estamos viviendo. Pero eso no se puede dejar de hacer. Pero una tendencia es que pasemos al margen de las políticas centrales de desarrollo económico nacional. Eso al margen quiere decir marginación. Entonces, esa es otra de las tendencias peligrosas que se observan. Y bueno, finalmente, el tercer aspecto, que es el de las elecciones. En Oaxaca, usted sabe, pues va a haber elecciones locales, junto con la presidencial y otras federales. Van a elegir a presidentes municipales, a diputados locales, ¿no?, a diputados federales. Y ya no tarda en que se empiecen a ver los golpes debajo de la mesa entre los miembros del PRI. En Morena también hay golpes debajo de la mesa, pero pues ahí la dictadura de Andrés Manuel en Morena impide que pasen otras cosas. En el PRI, quién sabe. El asunto está en que el PRI, si no logra consenso interno, no va a llegar a nada aquí en Oaxaca. Va a tener graves problemas y lo más probable es que avance Morena. Pero no solo eso, necesitan hacer alianzas con otros partidos, ¿no?, alianzas que vayan equilibrando el escenario. Si no lo hacen, van a tener serias dificultades, sobre todo en el Congreso Federal y en el local, ¿no? Entonces ahí está planteado así. Entonces todo esto en un resurgimiento, replanteamiento de la movilización de la sesión 22, que siempre ha operado como un atractor que junta a todos, ¿no? Recuerde ese 2006, junta a todos bajo una bandera ambigua, que es por un lado el magisterio y por otro lado pues, los reclamos populares. El gran peligro con la sesión 22 es que rápidamente llegan a acuerdos cupulares y dejan lo demás votado, como pasó en el 2006.
En este caso, a ellos les interesa mucho su toma de nota, que les regresen los pagos de su dirigencia y que les reconozcan a toda su dirigencia. Quieren lo que llaman ellos la bilateralidad, que es que les regresen otra vez el reconocimiento de sus puestos dentro del IEPO, ¿no? Y que los dejen operar como antes de la reforma educativa. O sea, no es tanto en contra de la reforma educativa, sino a favor de cómo operaban antes de la reforma educativa. Si el candidato del PRI negocia para darles algunos de estos puntos, o todos, pues la sección 22 se va a salir de la movilización popular en contra de lo que afecte a la población. Como se salió en el 2006, entró la Policía Federal, reprimió a las organizaciones. Pues ahora se puede repetir el escenario, pero bueno, esto está dentro de las tendencias observables. Entonces, quisiera recapitular en el caso de las tendencias en Oaxaca. Tenemos 3 rótulos, ¿no? Uno es debilidad institucional e incapacidad del equipo de gobierno. 2, las relaciones del Estado con el gobierno federal. 3, los procesos político-electorales. En esos 3 rótulos analizamos los puntos que ya le comenté, muy brevemente porque es demasiado. Y voy a intentar, no sé cómo andamos de tiempo, vamos a tratar de resumir. Bueno, tengo que hacer un resumen, tendría que hacer un resumen muy apretado, pero entonces voy a jugar un poco. En lugar de un resumen, voy a elevar el nivel de abstracción, como dicen los investigadores, para que lo que dije adquiera sentido en un nivel más alto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de hacer lo que se conoce como, pues, análisis de la coyuntura, ¿no? ¿Y en qué consiste el análisis de la coyuntura? Pues consiste en suponer
que los seres humanos podemos modificar a la sociedad y lo que pasa en la sociedad, ¿no? Ese es el supuesto de que sí podemos hacerlo, ¿no? De que no son fenómenos naturales los que nos ocurren, sino fenómenos sociales y por lo tanto los podemos cambiar. ¿Y cuáles son las dos cosas que hay que tener en consideración en este tipo de análisis? Pues la relación de las condiciones, como dicen, objetivas, en términos de pues, los objetos. Ahora, no son objetos físicos, nada más, ¿no? Como el territorio, por ejemplo, no. También tiene que ver con cierto tipo de relaciones, de símbolos, ¿no? Por ejemplo, los discursos que se están estructurando. Todo eso es parte de la objetividad, es decir, de las condiciones objetivas. Y la parte de la subjetividad es cómo los ciudadanos, la población, interactúa con esa objetividad a través de resignificarla, de darle otro sentido o no. Es decir, si la población está determinada por esas condiciones objetivas y sigue la lógica hasta ahora de estas realidades objetivas, pues entonces no interviene, simplemente sigue la corriente. Pero si la población reinterpreta esas condiciones objetivas y dice, no, yo no quiero que sean así, quiero que sean asado. Entonces se empiezan a movilizar para darle en los hechos, es decir, para objetivar esa subjetivación, para objetivarla, actúan para transformar esa realidad, ¿no? Bueno, eso es, pero súper general, una manera en cómo se puede analizar una coyuntura. ¿Qué quiere decir una coyuntura? Pues, por ejemplo, las rodillas pues, son una coyuntura, ¿no? Es donde se dobla una parte de la pierna con la otra, se hacen así, como una puerta, ¿no? Una bisagra. Bueno, la coyuntura es ese paso de un estado a otro, ¿no? Y que hay que caracterizar esas tendencias. Eso es lo que se llama el análisis de la coyuntura a muy grandes rasgos. Y lo que estamos haciendo, hicimos en este momento, o intentamos hacer, es mostrar cuáles son los engranes, digamos, de esa bisagra y que hay que observar, porque en la medida en que nosotros podamos percibir mejor ese contexto objetivo, en el sentido de que ahí hay objetos que nos están afectando, y repito, no son solo objetos materiales, sino también simbólicos. Darnos cuenta de hacia dónde se están moviendo para salirle al paso, si uno quiere salirle al paso. Y darles un sentido diferente, es decir, no queremos que se vaya para la derecha, queremos que se vaya para la izquierda, o no queremos que se vaya hacia adelante, queremos que se detenga, en fin, lo que usted considere, pero que lo exprese para que con otros se evalúe la posibilidad de hacerlo y actuar. Ahora, ¿cómo actuar? Bueno, eso depende de otras cosas, pero cuando menos actuar. Bien, eso fue lo que intentamos hacer en este programa de manera muy esquemática y que pues no queda otra más que pues escribirlo, trataré de ponerlo por escrito, ¿no? Pues en la prensa, ya sabe usted, yo escribo en algunos periódicos, en mi blog, para pues abordar con mayor detalle cada uno de estos aspectos e ir dándole forma a un análisis de la coyuntura más enriquecido por las precisiones y las particularidades, para ver si a fin de año esto queda confirmado, porque ese va a ser el punto de partida para el 2018. Eso es lo que va a marcar las posibilidades de acción ciudadana para el 2018, ¿no? Y ahí irán cambiando las cosas también, por eso la realidad no es estática, ¿no? Va cambiando, pero no cambia porque por alguna cosa divina, cambia porque nosotros queremos que cambie o porque dejamos que siga así y cambia a favor de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que esta brevísima exposición sobre la coyuntura, y me pareció oportuno por la cantidad de cosas que están sucediendo y que es necesario que lo metamos así como en etiquetas, como en cajoncitos, para poderlas ver mejor y luego ver hacia dónde va, ¿no? Están sucediendo muchas cosas y es necesario para ayudar al público a formarse una opinión, cuando menos darles un esquema que les permita ordenar los hechos, ¿no? Yo espero que haya sido esto
de utilidad. Y si no, ya sea usted, puede mandarnos recomendaciones a Canal Gente Libre. Hay manera de comunicarse con los productores para hacer recomendaciones, o a mí a través de mi correo electrónico, que es mi nombre completo, samaelhernandezruiz@gmail.com. Todo es con minúsculas y junto, sin acento, sin nada. Igual para recibir sus comentarios, tratar de mejorar el programa. Y al final, lo que importa es que les sea de utilidad. Y bueno, pues hay ya acontecimientos en puerta, ¿no? Usted va a ver este programa el jueves, pero el lunes grabamos el programa y ya están la gente del MULT protestando. Ya hay organizaciones que están tomando Ciudad Judicial. Los maestros de la sección 22 ya van a instalar su plantón masivo y rotativo en la plaza de armas de la ciudad de Oaxaca, lo que se llama aquí el Zócalo. Y bueno, pues ya empezaron las tensiones. Este año 2017 va a cerrar con estas movilizaciones, estas tensiones, ¿no? Y veremos en qué van evolucionando las cosas. Ese fue el interés del programa, para que pueda usted tener una mejor idea de por qué sucede todo lo que está sucediendo, ¿no? Y por qué sale lo que en los periódicos y en los medios de comunicación se da a conocer. Y tenga la posibilidad de formarse una mejor opinión. Le agradezco mucho que nos haya seguido en esta transmisión. Como siempre, lo invitamos a que nos siga viendo aquí en Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Y su amigo Samael Hernández pues se despide de usted, invitándolo a que nos vea en la próxima emisión. Muchas gracias.